¿Qué tal a todos? Los saludo con el gusto de siempre desde el Centro de los Brujos. Y un poquito vamos a sacar este programa para romper la inercia a los demás programas que hemos sacado. Recuerden que yo me inicié en la masonería y que mis queridos hermanos, y bueno, ya los que lo escuchen sabrán lo que sigue, los que sean masones. Entonces estaba yo estudiando los temas, buscando comparaciones, ya saben, cuestiones de cábala, ciertas numerologías. Y me topé otra vez con un libro que fue el que se llevan los aprendices de la masonería. Y entonces dije, bueno, vamos a comentarlo, vamos a ver para que la gente que de alguna forma tenga esa curiosidad realmente sepa qué hay en la masonería, sin teorías de conspiración, sin que son las, no sé si los Illuminati, sí, o sea, al estilo del Sendero de los Brujos, vamos a verlo. Y obviamente voy a tratar de, o sea, más bien no voy a tratar, más bien voy a no a revelar los secretos. Y esto obviamente me atrevo a decir las cosas porque es un libro que yo me encontré en internet, el cual se utiliza. Entonces vamos a ver aquellos temas, o sea, sin revelar realmente eso que se llama secreto guardado, que son las cosas que uno jura. Toda la masonería, rápidamente, en una definición que encontré en internet, nos dice que es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, armónico, selectivo, jerárquico, internacional, humanista y con una estructura federal. Se dice que no es una religión, se dice que no es una escuela. Sin embargo, y pese a que a muchos masones esto no les agrade y se escuchan, bueno, yo doy mi punto de vista. Si les gusta bien, si no, también tienen like para comentar y dar dislike. ¿Qué es en la masonería hay maestros. En una escuela uno va a que uno aprenda, a que a uno le enseñen. Cuando un maestro es aquel, sea lo que sea, que te va a dar un conocimiento, que tiene algo para enseñarte. Cuando esa persona ya no puede enseñarte más, cuando esa persona ya, digamos, ya no tiene más conocimiento que darte, entonces deja de ser tu maestro. Entonces, esta institución, a mi punto de vista, sí, efectivamente, sí es una escuela porque da enseñanza. Nada más en esa parte básica. Religión como tal, no, porque se respetan todos los cultos. Sin embargo, sí, se tiene como la primera máxima es creer en Dios, al cual aquí le llaman el gran arquitecto del universo. Entonces, también es ser hombre libre y de buenas costumbres. Y hablando de libertad, sí tiene que ver precisamente con aquella libertad en relación a los gobiernos opresores, al esclavismo, pero también a una libertad de pensamiento, una libertad económica, libertad en todos sus aspectos. Tiene muchas cosas buenas, tiene muchas cosas malas, como todo. Hay cosas que yo difiero mucho, sobre todo cuando los iniciados se dejan llevar por el ego. Y entonces creen que por estar ya iniciados en la masonería ya van a tener la sal y la pimienta de la vida, o van a estar ahí, digamos, o anteriormente se creía, ¿no?, que ya iban a estar ahí desayunando con el presidente y en las grandes fiestas políticas. Entonces mucha gente se mete a la política. Sí, claro, yo me encontré muchos políticos en la masonería. Me encontré, o sea, de ahí también la diversidad o también la pluralidad que yo tengo en cuestiones de la política y también el conocimiento, digamos, profundo de temas políticos porque, vamos, yo estuve directamente ahí. O sea, de alguna manera, en este caso sí pasó. Me llegaron a invitar en algunos momentos a ciertos festejos. No digo que pase a todo el mundo, digamos, de alguna forma. Hice algo de ruido dentro de la masonería, ciertas conferencias, me llamaban para iniciaciones y hice grandes amigos. Entonces, por cierto, que les mando un abrazo fraternal a todos los que escuchen. Y bueno, entonces me llegué también como a codear con aquellas personas que sí efectivamente conocían a los gobernadores y conocían a cierta gente importante. Pero bueno, es nada más era de, a veces si estaba en la logia jugábamos un poquito dominó, en lo que se llama pasos perdidos, que es la cafetería prácticamente. Y entonces, bueno, ahí está Oduwa por si no lo habían escuchado. Y realmente fue interesante. Para mí fue grandes amigos y grandes cosas yo tuve en ese momento. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Para empezar, en este libro de Terrones y Venitas es el primer libro que te dan para que tú entiendas qué es la masonería. Se basa en que tú tienes que leer los temas o te preguntan sobre un tema específico. Tú lo tienes que investigar y en ese tiempo obviamente pues el internet era un poquito complejo y nos íbamos a los libros. Es que realmente los 2 últimos años ha cambiado mucho todo esto y ahorita ya de verdad que si yo estuviera como masón activo fuera realmente un gran placer porque encontraría tema de todo tipo y la verdad que me encantan mucho. Entonces son los 33 temas del aprendiz masón. ¿Por qué número 33? El número 33 es por el número de vértebras que también son las vértebras que están y es por donde está la energía vital, la energía del Kundalini, esa energía que sube por los infiernos, que es la parte sexual, así es la metáfora, sube por la columna y llega hasta el cielo, que es la cabeza. Y entonces ahí sube y baja. Entonces una serpiente es lo que se le llama el Kundalini. Tiene muchas otras representaciones. El número 33 incluso también
es por lo que los que creen en Cristo, obviamente la edad de Cristo. Incluso la logia masónica tiene que ver mucho con la parte crística. Tan es así que se dan muchos vínculos entre el Vaticano y la masonería. También, obviamente, hay que leer esas partes. La mafia sí tienen que ver mucho en lo que era propaganda P número 2. Ahí, yo lo voy dando datos. Ustedes ya si quieren investigan y ustedes van ahí abriendo los ojos sobre realmente lo que es esto. Entonces, lo primero es que nos enseñan qué son los simbolismos en lo que es en la masonería. Esos son los primeros temas. Entonces, el simbolismo es importante porque es una manera de poder desarrollar y perpetuar un conocimiento. ¿Qué sucede? Tal vez una palabra cambie conforme vaya pasando los años, el significado, los idiomas vayan a morir. Pero los símbolos que se estudian mucho en la masonería, ¿por qué se estudian? Porque estos se consideran que son perpetuos. La cruz tiene una acepción esotérica desde hace miles de años, igual lo que es un círculo, igual lo que son los cuadrados, igual lo que son el cuadro dentro del círculo. Entonces los símbolos son aquellos elementos por los cuales se va a perpetuar lo que es el conocimiento. Entonces, lo primero que es cuando tú estás, es que te llevan a una cámara. No voy a explicar mucho porque obviamente no puedo decir mucho, o sea, independientemente de que estén los libros y aunque lo puedan encontrar ustedes, bueno, no será de mi boca. En ese lugar te mandan a un cuarto de reflexiones y es bien importante, es como un salón oscuro, así en tinieblas, así lleno de misterio, que representa todo en la masonería, todo lo que se hace ahí, incluso, como se dice en las liturgias, todo lo que hacemos aquí tiene un significado, tiene una profundidad. Y es esa parte. Entonces, en ese lugar, tú llegas y ves ciertas cosas esotéricas. Ves un cráneo, obviamente no es de verdad, pero tú lo ves, que tiene un simbolismo. ¿Cuál es el simbolismo del cráneo? Que tú te vas a morir, o sea que eres eso, la muerte está tan cerca de ti. No voy a revelar todas las cosas, voy revelando también conforme yo me voy acordando. Tienes también un reloj de arena, eso es importante porque estás hablando del tiempo, el tiempo que tú tienes de vida. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? ¿Cómo lo vas a aprovechar? Eso depende de ti, el tiempo puede ser tu mayor enemigo o tu mejor amigo, dependiendo de lo que tú hagas. Tienes también una ceniza, referente a que polvo somos y en polvo nos vamos a convertir, referente a la parte de la humildad. Tenemos también pan, un pedazo de pan, agua, que son los elementos mínimos para poder que un hombre pueda vivir. Tenemos también una lámpara que representa la luz del conocimiento. Obviamente en el ritual de la aprendiz, el número 3 va a tener un significado muy importante y de ahí obviamente nos vamos a ver todo lo que son las trinidades, el hombre trino. Los masones consideran que el hombre en el primer grado es espíritu, mente y cuerpo. Posteriormente en los grados más adelantados se va a ir cambiando todo esto. En esta parte uno, como también es una iniciación, cuando vas a esa cámara prácticamente no la vuelves a tocar solamente cuando te inician o cuando vas a iniciar a alguien. Es importante que se tome en cuenta que se hace una especie de testamento. Y hay preguntas bien interesantes. Yo no les voy a responder las preguntas. Y se las hago para que ustedes se las respondan. Ya pueden dar sus comentarios. ¿Cuál es tu deber para con Dios? Me acuerdo de esto. ¿Cuál es tu deber para con los demás? Incluyendo tu país, incluyendo el prójimo. ¿Y cuál es tu deber para contigo mismo? Y aparte de todo te dan un tiempo. Entonces, ahí sí, bueno, y te preguntan, ¿y si tu hora hubiera llegado, qué dejarías a los demás? ¿Cuál sería tu legado? Obviamente todo esto que pasa de alguna forma te hace reflexionar. Y también hay palabras como que te dicen, si tú tienes miedo, si no eres fuerte de voluntad, entonces es el momento de retirar. A este documento como tal se le llama lo que es el triangular. Así es, simplemente se le llama de esa forma, debido a sus 3 palabras, a sus 3 preguntas. Hay deberes morales, deberes con los demás. Es una forma realmente de que tú te eches un clavado hacia adentro. Yo por eso les invito a que lo hagan y reflexionen sobre esto. Realmente la masonería hay cosas muy interesantes. El número 3 también va a representar lo que es la generación de la naturaleza. Va a representar todos aquellos elementos que pueden generar vida. Es un número que representa la energía. Es un número que representa la causa, el efecto y el fin. Hay muchas cosas en esa forma en la masonería. Obviamente sí, nos van a empezar a hablar de cuestiones que son la razón, la evidencia. Y es por eso que en muchos programas el método que se utiliza es la parte de la masonería. Se leen los temas, se buscan evidencias, se buscan verdades. Y entonces sacamos un nuevo conocimiento para disipar lo que son las tinieblas de la ignorancia, como le llaman en la masonería. Debido a que de alguna forma la ignorancia trae muchas consecuencias y nosotros a diario tenemos que estar bien con nosotros, ayudar a los demás para estar
estar en orden con la deidad superior, que la masonería viene siendo el gran arquitecto del universo. Ahora, en cuestiones de cómo está configurado el templo masónico, muchos estudios dicen, y habrá unos masones que así lo tomen, la verdad es que yo difiero en cierta parte de esto, aunque hay muchos elementos que podemos encontrar ahí, en que la logia masónica está configurada como lo que es la cábala, y hay muchos elementos que incluso hay hasta imágenes donde se pueden llegar a ver. ¿Qué es lo que va a tener en la logia masónica importante? Vamos a tener dos columnas importantes. En esas dos columnas nosotros vamos a tener una palabra B y una palabra J, que la palabra B en mis estudios, tal vez difiera con alguno, esto lo voy a decir porque esto fue algo que yo quedé de propia cuenta, nos refiere a que en nosotros está la fuerza divina. Eso representa, no voy a revelar mucho, que ya no hay, o sea, ya es discreta, ya no es secreta. Ustedes se quieren meter, van a encontrar muchas de las cosas que yo no voy a decir. Y tenemos la palabra J, que nos dice prácticamente es la unión va a ser la fuerza. Y tenemos la palabra M, y la palabra M va a tener muchísimos significados, incluso eso ya nos va a conectar o va a ser la unión como tal. Hay muchísimas cosas realmente interesantes. Es precisamente el templo, y templo viene de la palabra que es cortar, es separar, pero en realidad ese es el templo físico, es el templo en donde vamos a ver nosotros los tronos de los maestros, de los vigilantes, vamos a ver ahí las columnas, el piso cuadriculado, el famoso piso cuadriculado, vamos a ver el ara que está en medio, con los ribetes, vamos a ver muchísimas cosas. Pero en realidad ese templo, que el cual se nos dice que llega del Zenit al Nadid y que abarca del este al oeste, es a una alusión a nosotros mismos. Nuestro templo somos nosotros mismos. Y tenemos que levantar los templos a la virtud para así perseguir lo que es la alta moral. Pero eso es en nosotros. Y de ahí yo fui que aprendí que de alguna forma tú puedes estar en la santería, puedes estar en Palomayombe, en cualquier otra mancia, pero si tú eso no lo ves reflejado en ti, no haces ese conocimiento tuyo, no agarras esa ara y lo introduces en ti, no agarras esos pisos cuadriculados y lo introduces en ti, no agarras esas columnas, no agarras todo lo que conlleva los simbolismos, el martillo, el escuadra, el compás, el cincel, la piedra cúbica, la piedra en bruto, es que tú eres eso. Detrás de las columnas de la B está la piedra en bruto. ¿Qué es esa piedra en bruto? Ese eres tú, eso es tú, tu forma, tu condición, digamos, primitiva. Y entonces con ese martillo y el cincel le tienes que ir dando forma. El martillo representa la voluntad y la fuerza, y el cincel representa la dirección, el análisis y la inteligencia. Tiene muchos otros significados. Ahorita yo estoy hablando de cuestiones muy básicas. Uno sin otro no sirve. Si tú tienes un martillo y solamente das golpes a lo tonto, no vas a lograr absolutamente nada. Pero si tú a eso le pones un cincel, puedes forjar esa piedra en bruto y hacerlo una gran escultura. Ahí me refiere mucho a lo que es la historia de Ogun y Ochosi, en donde Ogun representa la fuerza bruta y Ochosi representa esa inteligencia, y que los dos convienen estar juntos porque así los dos podrían llegar a ser alguien. Y entonces llegamos a la que es la piedra cúbica. La piedra cúbica es la espiritualización de nuestra materia, somos nosotros mismos, pero ya en otro grado. En el templo masónico está configurado para que también represente los 4 elementos, lo que es el fuego, lo que es la tierra, lo que es el aire y lo que es el agua. También el número 4 dentro de la configuración del templo masónico representa las 4 estaciones de la vida y el ciclo que nosotros recorremos. De ahí es que yo entendí perfectamente, porque ya tenía un conocimiento de lo que era la Dikenga, que la Dikenga es otra manera de explicar precisamente estos pasos, estos 4 puntos cardinales, estas 4 etapas en la vida de una persona. Incluso llegan a contar la historia de la esfinge, el secreto de la esfinge, en donde las personas iban a descubrir cuál era el secreto de la esfinge, el enigma de la esfinge, y que le dejaban su conocimiento, la esfinge les dejaba ver su conocimiento si una persona lo descubriera. Y entonces te dice que cuál es el animal que primero camina en 4 patas, posteriormente camina en 2 patas y después camina en 3 patas. Se los voy a dejar ahí, tal vez ahorita en estas alturas ya sea muy fácil lo que es la respuesta, y si lo logran, entonces pues bueno, ya podemos nosotros de alguna forma lo pueden comentar en todos estos, en el programa precisamente. Entonces el templo realmente es el lugar físico, pero en realidad hace alusión a lo que es el templo sagrado. En cuanto también a las columnas, obviamente se estudian los pilares, la forma en la cual se hacen las edificaciones, la manera en cual va cambiando poco a poco las formas. Dentro de los 2 pilares está lo que es la estrella polar del norte, lo que es la estrella de Horus, y también tenemos una red, tenemos granadas, o sea, la fruta granadas, van a representar cada semillito, cada bolita de la granada, no sé cómo llamarle, va a representar una persona, y que la granada va a representar el conjunto de personas.
Eso es uno de los símbolos también muy importantes. Esto lo podemos encontrar muy bien en lo que es la sacerdotisa, tanto en el tarot de Crowley como en el tarot de Rider. Es bien importante. Tenemos también las palabras en las cuales se hacen, digamos, un lexigrama. No voy a decir cuáles son, pero entre ellas incluso está OZ, lo que puede ser Oz. Y de ahí, bueno, hay muchas historias relacionadas a lo que es precisamente el cuento de El Mago de Oz, que aquí también se puede ver como de una forma como interesante. En medio regularmente está lo que es el ara. Es una alusión a un altar de sacrificios en lo cual obviamente no hay sacrificio como tal, pero se sacrifica ahí precisamente nuestras tristezas, nuestras depresiones, nuestros miedos, nuestras carencias, nuestras fallas. Y regularmente en esa ara va un cojín con color rojo que representaba lo que era precisamente la sangre, haciendo alusión a que es un altar de sacrificio. Y regularmente se tiene un libro. Ese libro puede ser la Biblia, puede ser el código de ley del país, o puede ser incluso, dependiendo del lugar, el Corán del Talmud. No lo sé, puede ser cualquier libro que pueda tener, digamos, un simbolismo interesante en estas partes. Por otro lado, también la logia va a tener 12 columnas. Todas las columnas van a representar lo que son las ciencias, lo que son las sabidurías, pero también va a representar los 12 meses del año y los 12 signos zodiacales. Cada columna en el supuesto deben de tener diferentes órdenes arquitectónicos que van desde el corintio, el dórico, el primitivo, el toscano, y van a representar, o sea, el gótico, todo esto va a representar la evolución del hombre, cómo con la mente el hombre puede hacerse paso en este mundo y lograr construcciones interesantes. Entonces estos son los pilares que cada hombre va a tener. Nosotros nos pasamos a los signos esotéricos. Entonces tenemos un pilar en nuestra personalidad, otro pilar en la parte material, otro pilar en la parte mental, otro pilar va a ser la familia, otro pilar va a ser aquello que nosotros deseamos, otro pilar va a ser nuestra salud, y así sucesivamente. Entonces se completan los 12 pilares. También el ara, obviamente, como digo, es ese altar en donde antiguamente se hacían sacrificios. De alguna manera las logias masónicas consideran los sacrificios como la parte obscurantista del hombre, pero ellos de alguna manera hacen alguna especie de referencia, una especie de tributo a lo que está pasando, porque esto quiere decir ese desarrollo humano que empezó con aquellas prácticas y después se fue evolucionando para ellos, cosa que hasta la actualidad no se ha dejado de hacer, y eso no significa meramente ignorancia. Simplemente recuerden que los masones buscan una parte más filosófica de las cosas. Eso que puede ser un problema de la masonería, porque se quedan prácticamente en lo que son la alegoría, la filosofía y la metáfora. Sí se pueden convocar energías, pero prácticamente es lo que yo menciono, es el buscar esos significados. Tal vez te den una preparación para que, si tú tienes ese camino, vayas y busques en otra parte y entonces entiendas mucho. De hecho, de verdad que yo, cuando he estado yo consultando en muchos aspectos lo que es Paloma Yombe, la masonería, la santería, el significado de ciertas cosas, obviamente en mi mente hacen clic y las logro entender más. De ahí que también en lo que es el Paloma Yombe, en la regla del Cristo del Buen Viaje, André Petit lo haya visto de esta forma, y de igual manera puso elementos de la masonería dentro del Paloma Yombe. Entre ellos están lo que es las iniciaciones, nada más que en la masonería son simbólicas, aquí son de verdad, y también todo lo que son las juramentaciones, muchas veces hasta los grados que utilizan en algunas casas, el grado de los talanquera, los baconfula y todos esos grados, los mariquitas, todo eso también tienen que ver con grados que se ponen dentro de la logia masónica. Entonces vamos a tener muchas cosas interesantes, y sobre todo vamos a tener lo que es la espada flameante. La espada flamígera es también es como, digamos, representante de la fuerza de Dios, en donde nosotros vamos a jurar ahí muchas cosas. De alguna manera ese es el juicio divino, ese juicio interno. Eso es nuestra propia forma de ver lo bueno, lo que es lo malo, esa manera de ser discretos, porque ya recuerden que las logias no son secretas. Posteriormente a esto vamos a tener, pues bueno, la logia masónica, en realidad, como vemos, hay muchísimas alegorías, hay muchísimos simbolismos, hay mucho secreto. Incluso se tiene un lenguaje secreto, el cual no voy a hablar yo de ese lenguaje. Y de alguna manera ese lenguaje secreto sirvió en alguna forma hasta para poder tener, ¿cómo puedo decir? Aquellas palabras en donde... es como, por ejemplo, cuando tú pones SR punto, se me olvida, eso es contracción. No, es que no me acuerdo, la verdad, son tantas cosas en la cabeza.
Tú pones SR y entonces sabes que dice Señor, un ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos también que parte de esto tiene que ver mucho también con el lenguaje secreto de los masones. Incluso, bueno, son varias cosas. Vamos a tener también lo que es la escuadra y el compás. Y la escuadra va a representar lo que es una escuadra. Bueno, de entrada una escuadra es aquel elemento para poder crear triángulos y triángulos y cuadrados. Esto va a representar lo que el cuadrado, que es lo perfecto, pero también representa lo que es la materia, nos representa a nosotros, nos representa nuestras obras materiales, nuestras obras mentales, nuestro desarrollo, nuestro conocimiento, el tratar de ir en ángulos rectos, lo cual también va a referir mucho a lo que es Pitágoras. Aquí es importante, pero me parece que esto se ve hasta en el segundo grado. La verdad es que ya tiene mucho tiempo que yo no había estudiado todo esto. De alguna forma, la escuadra sí representa lo que es el cuadrante tierra, así como Platón, que decía que había dos mundos, el mundo espiritual y el mundo material, que hasta la fecha se sigue teniendo esa manera de pensar entre el mundo físico, donde estamos nosotros, y el mundo fenoménico, que es ese es el mundo físico, y el mundo espiritual. Obviamente la escuadra nos dice que hay que ser conscientes, hay que ser prudentes, hay que ser sinceros, para tener ese bienestar, lograr esa felicidad, llegar a esa justicia y la verdad, que es prácticamente esa arma que tienen los masones. También hay una parte donde hay una plomada, que es el instrumento que utilizan para nivelar los constructores, y eso también simboliza que nuestra vida tiene que ir de una forma así recta. Tenemos que estar perfectamente equilibrados con nosotros. También va a haber lo que es un compás. El compás, obviamente, elemento para hacer círculos, y lo circular va a hacer referencia, prácticamente todos los elementos circulares van a referir a una totalidad, por lo tanto van a hacer referencia a Dios, y entonces como consecuencia a la parte espiritual. De ahí obviamente ahí tenemos, para los que lean entre líneas, la cuadratura del círculo, la espiritualización de la materia, la materialización del espíritu, y aquello que tiene que estar, esa coherencia de lo que digo, hago y pienso. Tiene muchísimos significados y de hecho van cambiando, pero yo no quiero decir más, recuerden, nada más es para que ustedes realmente entiendan que es un poquito la masonería, y no estén ahí con otras cosas pensando que son cosas negativas. Que dentro de sus propios grupos puede haber personas que se dediquen a buscar un poder, que se dediquen a hacer daño. Claro, porque está hecha de humanos. Y cualquier institución, cualquier religión, lo que sea, donde hay grupos humanos, pues va a haber diferentes formas, porque cada persona es un mundo. Pero los principios de la masonería van hacia otras cosas. Quitar la ignorancia, ayudar a los débiles, hacerte consciente. Van a tener muchísimas cosas que son importantes. Es por eso que nosotros tenemos que entender esas partes, todos estos simbolismos, cuando nosotros nos vamos a la masonería. Recordar que también el compás nos dice que nosotros vamos a tener esos círculos. El círculo no empieza, no termina. Entonces, que nuestra alma son eternas, que de alguna manera el ciclo de la vida, el ciclo de la muerte, son ciclos interminables, precisamente son ciclos. Y que la muerte simplemente y la vida son dos caras de una misma moneda, entre otras partes. También nos indica de cómo distinguir entre las cosas falsas y las cosas verdaderas, cómo lograr esa voluntad para hacernos también de una reputación, de una consideración de los demás, para no torcer nuestros ideales, para ser conscientes de lo que estamos haciendo. Es el círculo, también representa la unión con las demás personas, y también nos representa que lo que nosotros hagamos puede también afectar hacia los demás. Vamos a dejar esto aquí. Yo espero que realmente se les haya hecho algo interesante todo esto. Si a ustedes les agrada, en futuros programas podemos continuar con estos temas, los cuales realmente a mí se me hacen interesantes, pero vamos a verlos solamente por fuera, porque no se pueden revelar muchos secretos. Ya obviamente, si a alguien le agrada iniciarse, hay que buscar a los masones de su localidad. Y si ustedes también, los que escuchan, hay masones, porque yo sé que se han tenido masones tanto en la casa de mi padrino como aquí, pues también sus comentarios, siempre y cuando recuerden que esto es discreto, no se puede revelar muchas cosas, no es secreto, y que aquí de alguna manera yo no estoy revelando cosas que ustedes mismos no podían encontrar en cualquier libro, en cualquier página de masonería, que está a la venta todos prácticamente, y que de alguna forma, pero bueno, de alguna manera, la profundidad de los secretos, o los secretos reales que se están ahí guardando, no los van a escuchar de mi boca.
Hay demasiado que decir como para andar descifrando los secretos. Es por eso que yo no entiendo por qué, y estoy ya terminando ya ahorita este programa, les quiero comentar un poquito aparte, cómo hay muchas páginas, y que sobre todo mucha gente también que lo sigue, en donde te revelan los secretos según ellos, ¿no? Páginas de santería, páginas de palomayombe, en donde te dicen cómo endulzar a no sé quién, cómo hacer un amarre, cómo obtener esto, cómo se hace una lengua espiritual, cómo se hace aquello. ¿Qué pasa? En primer lugar, esas personas no muestran el más mínimo respeto ni la más mínima ética, porque tal vez no tuvieron esa formación. ¿Cuántos padrinos, cuántos santeros, cuántos babalaos realmente no tuvieron esa formación? No porque sea babalao y es sabio, no porque sea santero ya es poderoso, no porque sea santero también ya tiene otras facultades. No, aquí hay que entender. Entonces, a mí me sirvió mucho la masonería para poder entender realmente las éticas, las formas de conllevarme con los demás, y mucho de lo que está en el Sendero de los Brujos obviamente se impregna un tanto de la masonería, un tanto de los grandes maestros que a mí me enseñaron. Yo quiero realmente pues recordar y hablar acerca del maestro Héctor Casillas Serrano, lo cual fue para mí el más grande maestro. Y ahorita que me acuerdo, y bueno, ya terminamos el tema, le hice yo una poesía cuando él muere. Y les voy a comentar, fue una persona tan buena. Fue una persona realmente que tenía tantas cosas interesantes, que cuando él muere, todos estábamos desencajados, llorando de verdad, todos esos grandes masones, grandes hombres. No cabía nadie en el velorio. Y era de que yo, no sé, alguien yo veía mal y de pronto me acercaba a consolarlo y de pronto yo también estaba con lo mismo. Y vamos, que fue un momento bien difícil, o sea, yo no lo entiendo. Te les voy a comentar qué es lo que pasó también. Una vez, voy a contar dos cosas. Una vez llegó... En el funeral llegó una persona llorando pero desencajada. O sea, muchas personas que estaban ahí, pese a que era el maestro de la logia, no las conocíamos porque realmente abarcó a muchas personas, ayudó a mucha gente. Entonces llegan estas personas, me acuerdo que era una señora llorando en la tumba, y yo diría, bueno, es un arrepentimiento. Y empezó a decir, es que yo cuando lo conocí a este señor, yo no tenía que comer, yo no tenía nada, yo no era nadie, y él me enseñó, porque me enseñó a pescar, me enseñó que yo era alguien, me enseñó un oficio, y gracias a él, y aquí te presento a mi esposo y te presento a mis hijos. Obviamente, pues cuando escuchábamos todo eso era de realmente sí llorar, o sea, no lo tengo que decir como tal. Antes de morir se dice que todo persona espiritual, todo brujo, aunque aquí no se le llama como tal, todo gente ya evolutivo, ya sabe cuándo se va a morir. Yo estaba muy apegado a él porque realmente nos llevábamos muy bien, era una gran persona, se los puedo jurar. Él cuando va a morir, yo no sabía esa regla hasta después, yo lo entendí, que son 20 y tantos días que una persona sabe que va a morir cuando está en esos niveles espirituales. Se acercaba a la gente porque a él le gustaba siempre trabajar con los aprendices, pero o sea que él ya era un maestro totalmente consagrado, y le gustaba trabajar con los de abajo, con los que van iniciando, con los aprendices. Era con una gran humildad. Él podía estar con los grandes catedráticos, no, pero a él le encantaba trabajar con la gente nueva, con los aprendices. Entonces cuando llegaban se entrevistaban con él en cuestiones de la logia, y entonces yo voy llegando y dicen, mira, ven, es con él el que tienen que entrevistarse, porque yo ya me voy. O sea, yo fui llegando yo a la cafetería y dije, ¿qué está diciendo? Ya me presenté, mira, ellos se van a iniciar y tú vas a tomar mi puesto. Y yo, ok, ya en ese momento no dije más, hablé con las personas y después le dije, ¿qué está diciendo? O sea, no le entiendo, a ver, explíquese. Es que yo me voy. Digo, ¿cómo que ya se va? O sea, es muy ambiguo eso de ya me voy. O sea, ya no va a estar en la logia, ya se va a retirar, ¿o qué? No, ya me voy, o sea, entiéndelo, ya me voy. No había dicho yo groserías y eso, entonces lo entendí y fue como que me pegó, ¿no? Entonces le dije, a ver, con todo respeto, no diga pendejada. A veces, bueno, no es que sea malabrado, soy muy educado, pero yo considero que cuando una palabra grosera va, tiene que ser y es exacta, entonces la tenemos que decir, vamos, para eso está el lenguaje. Si ya yo solamente digo groserías, entonces mi lenguaje es reducido, pero si yo uso la palabra de la grosería cuando es adecuada, entonces, bueno, ahí estamos hablando de una expansión del lenguaje. Entonces le digo, a ver, ya no diga pendejadas prácticamente. ¿Cómo que ya se va? Ya terminó mi tiempo, ya terminó aquí mi camino, y yo sé que ya me voy. Le digo, pero ¿tiene una enfermedad? ¿Tiene algún problema? ¿Qué tiene? ¿Se le puede ayudar o qué se le puede hacer? Dice, no, pero ya me voy. Posteriormente, él cae en cama unos días después y muere. Se muere en una fecha muy simbólica, pueden leer entre líneas. Y fue muy complejo toda esta parte. Pero bueno, yo les pido a todos ustedes y les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.